Mira, Ivo, la verdad que es una pregunta bien, bien compleja porque remite a- a recordar ciertos elementos que tienen que ver incluso con épocas de colegio, cuando uno hacía bocetos y no sabías por qué hacías bocetos y te gustaba dibujar tanto. A mí eso me pasaba. Me pasaba que en un colegio de estudio yo vendía algunos dibujos, ¿ya? Me gustaba mucho dibujar y representar la realidad. Eh, pero bueno, eso lo fui descubriendo y fui canalizando toda esa energía, llegando al punto de encontrarme ya en la universidad, una universidad que en algún minuto le pregunto a un personaje, un amigo, le digo, ¿qué universidad me recomiendas para estudiar diseño? Y me dice, esta universidad. Y es primera noticia que tengo que esa universidad, me dice, ellos han ganado muchos premios en cartel, en afiche. Y es algo que me llamó la atención. Primera vez que escucho desde entrar a la universidad lo que es el cartel. Y que esa universidad era especializada y la escuela de diseño de esa universidad habían ganado muchos concursos en ese ámbito. Entonces, entro a la escuela con esa idea y me doy cuenta que es una escuela que tiene una historia muy rica en la historia de la formación de diseñadores en Chile. Porque parte desde los años 20, años 30 con el grupo Montparnasse, después eso pasa a ser la Escuela de Artes Aplicadas, la Escuela de Artes Aplicadas perteneciente a la Universidad de Chile. Después de la Universidad de Chile, eso pasa a ser a través de una secesión en los años, en la dictadura, eh, una división de la Universidad de Chile en algunas carreras y se forma un instituto que es el IPS. ¿Ya? Yo estudié y entré a estudiar al IPS, que hoy día es una universidad que se llama LUTEM. Tiene una cosa bien extraña en su trayectoria, pero es la escuela originaria de la Universidad de Chile que pasó por toda esa cadena de casas de estudio, digamos. Y yo entro a estudiar acá y conozco a grandes maestros en la formación, entre ellos, bueno, Francisco Ota, Waldo González, Mario Quiroz, un gran amigo también, Felipe Muñoz, eh, y empiezo a conocer el cartel desde otra dimensión, porque lo que entendía yo del cartel y lo que había visto tenía que ver más que con el aspecto comercial, desde la mirada de la transformación, ¿cierto?, de lo que fue el cartel en estas agencias de diseño en un ámbito tremendamente de venta de productos, ¿ya? Dejando de lado todo lo que es la cultura, la convocatoria, lo social, lo político, etc. Entonces me empiezo a interesar por el cartel desde segundo año de estudio, con un ramo que era taller de diseño con Mario Quiroz, y me fue muy bien porque empecé a amar el cartel, empecé a trabajar desde la mirada de que había una posibilidad que era un formato relativamente grande, tú podías expresar conceptos que era algo muy potente, y donde había una forma de pensar. Creo que eso es muy importante y que me marcó mucho lo que finalmente hago como desarrollo de cartel. Después de eso formé parte de una oficina dentro de eso, que se llamó la Oficina de Asesoría Técnica, y hacíamos, como decía con un compañero, hacíamos afiches por kilo. Concursos que había afiches, estábamos participando. Y así empezamos a ganar varios concursos y empezamos a tener un reconocimiento nuevamente desde la escuela y desde la gestión del hacer carteles, con la influencia obviamente de Waldo González y de los que ya te había mencionado, en relación, ¿cierto?, a la construcción de respuestas que eran funcionales, iban a funcionar en el mercado. Por ejemplo, los 150 años de la Universidad de Chile. Eso fue un cartel que participamos y sacamos segundo, terceros lugares en el logo y en el cartel. Por darte un ejemplo. Para el Ministerio de Economía en Chile también hicimos varios trabajos que también fueron parte de concursos y ganando esos trabajos. Posteriormente a eso, bueno, seguí trabajando en la universidad desde esta oficina y paralelamente estudiando, y tenía el objetivo de trabajar en la oficina del Bicho Larrea, de Vicente Larrea, que era un gran cartelista, que conectaba además una parte de mí que es la música, que es una vertiente que yo continúo desarrollando en el tema folclórico. Soy músico folclorista en Chile. Y conecté esta oficina que se había dedicado a hacer grandes carteles en el año 70. Conocí al Bicho Larrea, conocí al Flaco Albornoz, al Toño Larrea, a la Maricruz Larrea, etcétera, y empecé a ser parte de esta oficina una vez egresado de la carrera de diseño, ¿cierto? Y creo que las influencias básicamente en la formación
tienen que ver con todo esto que te cuento, con la posibilidad también en la escuela de ser ayudante del maestro Waldo González, en sus clases, en sus cátedras. Eh, y haber conectado también esta posibilidad que tenía desde la música al diseño, y empecé a trabajar, y estuve durante 7 años trabajando con Vicente Larrea. Ahí conocí al maestro Julián, que en ese momento regresaba de los Estados Unidos con toda una influencia cartelista y de colores distintos, gamas de color y formas de expresión, ¿ya? Que la verdad que me marcó bastante también. Y bueno, dentro de eso, toda mi trayectoria en diseño ha estado orientada sobre el trabajo de los carteles, eh, y sobre el tema de las marcas. Yo me dedico a hacer marcas, me especialicé también en el desarrollo de branding. Y paralelamente a todo eso que te voy contando, sigo haciendo clases en la misma universidad de donde egresé. O sea, todo lo que aprendí de Francisco Ota, de Waldo González, de Mario Quiró, de Felipe Muñoz y de muchos otros, finalmente soy el constructo de eso, en la herencia, y hacer entender también en los procesos de docencia que el cartel es una pieza fundamental hoy día para la docencia. Esas son mis influencias hoy día y que me permiten hacer carteles con mucho gusto y con una pasión que me desborda. Sí. Bueno, la característica yo creo que es más importante del cartel chileno, es ser un cartel que está influenciado por todas las corrientes de carteles en el mundo, ¿ya? O sea, desde que el cartel se origina como un concepto concreto en Francia, del 1800, con el Art Nouveau, con Alphonse Mucha, con todos los cartelistas de esa época, eh, una influencia concreta en el arte fundamental, a través de un grupo que se llamó el Montparnasse. Y ese grupo Montparnasse desarrolló una línea de trabajo que fue siempre influenciado, insisto, por el arte europeo, principalmente francés, y el fauvismo, básicamente. Desarrolló artistas que empezaron a hacer carteles, ¿ya? Y el cartel chileno tiene una característica fundamental desde ese origen de la conexión con el arte. Siempre ha sido, el cartel chileno ha estado muy ligado a la expresión artística, por esa razón. Y desde esa conexión, bueno, en una línea de tiempo hasta llegar a nuestros días, la verdad que siempre ha estado la influencia internacional desde una mirada constructiva y desde una mirada de hacer lo que nosotros admiramos, algo propio. Yo creo que pasa en la mayoría de los procesos en general. O sea, hablar del afiche polaco, por ejemplo, cómo influenció el afiche cubano a Chile en distintas épocas. Es fundamental para entender, por ejemplo, que el afiche cubano, desde mi punto de vista, llega con una simpleza y una efectividad altísima, que es correlativo a esta visión que se construía de que el afiche es un golpe en la pared, ¿ya? Que tiene que tener impacto y tiene que ser muy simple, muy sencillo y muy directo. Y el afiche chileno se empieza a transformar en una pieza muy rica a partir del trabajo principalmente en los años 70 de Vicente Larrea, de Waldo González y Mario Quiroz con el trabajo de la Polla Chilena de Beneficencia. Y bueno, dentro de la oficina de los Larrea está el Flaco Albornoz, que también es súper importante en el desarrollo de los carteles de esa época. La Tere Navarro, etcétera, una serie de personajes que aparecen ahí y la verdad que mencionarla también no me alcanza, digamos, la memoria para tantas personas que han participado en esto, pero creo que en el trabajo del bicho hay un hito y del Waldo, de construir un cartel con una identidad propia, muy ligado a un fenómeno también latinoamericano, de integración, un fenómeno de entender, por ejemplo, en términos técnicos, que esta línea negra, ¿cierto? Que rodea los colores, que era un tema que lo que pretendía ahí es tapar un poco el descalce que se producía en cierta medida, finalmente se transforma en un elemento que empieza a inundar de visualidad y de cultura en los años 70, del 70 o un poco antes, del 73, donde ocurrió el golpe militar finalmente y donde hubo un apagón cultural. Yo creo que ese también es una característica fundamental del cartel. Que ahí el cartel muere o muere en cierta medida con un proceso que venía bueno, no tan solo el cartel, sino que toda la cultura que avanzaba paralelamente.
el teatro, el cine, etc. Y dentro de esa conexión y esa ruptura, el cartel tiende a desaparecer durante un largo tiempo por las persecuciones, porque se empieza a perseguir la cultura y a los gestores de la cultura. Dentro de eso, bueno, los grandes afichistas empiezan a escapar, obviamente porque había una conexión, ¿cierto?, con un gobierno que fue derrocado. Eh, y en el proceso de los años 70, 75, y empieza un proceso de solidaridad internacional con Chile, ¿ya? Dentro de ese proceso hay un cartelista que se empieza a destacar, que queda dentro de Chile, que es Santiago Natino, que lamentablemente fue uno de los casos más terribles que nosotros tenemos de asesinatos en la dictadura. Que fue degollado, imagínate, un cartelista, un tipo que hacía afiches, fue asesinado. Bueno, eso fue terrible. Y después viene un proceso de solidaridad internacional de muchos chilenos que estaban haciendo cartel, obviamente en contra de esa dictadura y de la represión. Y bueno, llega la democracia después de un tiempo, y con la democracia ya empieza a encenderse la cultura. Hay empieza a resucitar todos los colores y toda la visión que nosotros ya habíamos perdido en 17 años, ¿ya? Y dentro de ese proceso eh, empieza a surgir paralelamente el afiche comercial, que seguía un curso desde la visión incluso de ese gobierno hasta el día de hoy, en afiches ligados más a la cultura, desde la conexión con la cultura, el arte, el cine, como te decía, que se fue abriendo paso a través de distintos fondos culturales, y donde hay una obra muy prolífica y donde aparecen, no sé, pues, las influencias te puedo mencionar ahí, Rodrigo Misala, que hizo un afiche y un cartel para Valparaíso, que es muy bello, y que es ver 20 años después el trabajo de Larrea y de Waldo González. O sea, es una reedición de lo que ya venía, lo que se venía haciendo en esos tiempos y que fue trunco. Y él lo toma y empieza a reeditar, y que fue finalmente la marca de Valparaíso. Esa es una ficha que es muy, muy relevante dentro de este proceso. Y bueno, el afiche chileno hoy día tiene la verdad, una diversidad de interpretaciones. Yo no sabría distinguir si nosotros, yo creo que porque mi mirada es muy interna, si es que hay una identidad o no dentro de lo que hacemos, ¿ya? Hoy día dirijo una agrupación que se llama Fichile, y esa agrupación lo que pretende es reunir a todos los afichistas chilenos hoy día y proyectarlos al mundo en su difusión, etc. Y fíjate que hay tanta diversidad de interpretaciones o de modos y estilos que yo creo que también va con nuestros tiempos, ¿ya? Tiene que ver, yo creo, con la globalización. No sé si hablar del cartel chileno para mí es muy complejo porque estoy dentro, inmerso en toda esta visión. Es como mirar la playa desde adentro, ¿no? Es como extraño, ¿no? ¿Sí? Desde adentro del mar. Entonces, eh, yo creo que sí que claramente, si tú me preguntas, y la intuición que yo tengo desde generar te dejo una hipótesis con respecto a tu pregunta, el cartel chileno hoy día tiene una conexión con toda esa época fundamental, con los años 70 principalmente. Y de ahí lo que se hace, se abre como un abanico de posibilidades hacia un nuevo desarrollo. Si hay un hilo conductor en todo lo que yo te digo, el trabajo conceptual. O sea, cómo el concepto finalmente es lo esencial dentro de un cartel. Y un cartelista bueno, la verdad que se reconoce por su trabajo conceptual. ¿Qué quiero decir? O sea, cómo utilizar las figuras retóricas, por ejemplo, para comunicar. Cómo utilizar los fenómenos tipográficos, cómo las tipografías están integradas, la composición y los códigos gráficos que tienen relación, ¿cierto?, a la estructuración de un cartel. Y creo que ahí podríamos encontrar cierta coincidencia, y la verdad que es un trabajo que tenemos pendiente de hoy día, la verdad que hacer esta mirada de lo que se está haciendo hoy día con respecto a lo que yo ya te mencionaba en términos históricos, de encontrar una coincidencia y de ver si realmente tenemos una identidad sintáctica o semántica. Eso.
Eso con respecto al cartel. Mira, te iba a hablar con respecto al cartel chileno, algunos elementos fundamentales que también tienen que ver con mi influencia. Francisco Ota es fundamental en el desarrollo del cartel. Él es de la República Checa, se escapa de los nazis, ¿ya? La verdad que se salvó de una muerte muy complicada. Él tenía una historia que estaba con unos amigos en un bar y en algún minuto entran los nazis y que le dicen tú, y se lo saltan a él y nunca más vio a su amigo. O sea, y él, la verdad que arrancó de un país que está complicado desde la guerra. Y él tiene una construcción de pinturas y desde la construcción del cartel, que fue en los años 40, 50 en Chile, que fue muy importante, ¿ya? Él trabajó y desarrolló varios carteles que son fundamentales. Él fue profesor mío en el IPS, que era esta escuela que yo te mencionaba, que era la herencia, ¿cierto?, de la Universidad de Chile. Y me acuerdo de clases que son cátedras maravillosas. O sea, yo tengo recuerdos bellísimos de su forma de enseñar el diseño. Era apasionado. La verdad que transmitía en su español un poco extraño, medio duro, transmitía en sus palabras el amor por el diseño y por las tipografías. Fíjate que él ponía mucho ojo en las tipografías. Él te podía dibujar una tipografía en una pizarra con tiza de memoria, o sea, con las proporciones exactas, y hacía una Times, pero perfecta. Me acuerdo que colgaba un hilo y pegaba un hilo acá con tiza, y le pegaba así al pizarrón y quedaban las líneas y las bases para desarrollar la tipografía. Creo que yo aprendí el tema de la docencia también en gran medida con ese hecho, porque en realidad el aprendizaje mayor que puede tener un estudiante de diseño es cuando ve al profesor haciendo lo que hay que hacer. Entonces, creo que ese hecho concreto a mí me enseñó la pasión primero, pero el trabajo bien hecho, el detalle. Empecé a mirar desde otra manera. Bueno, ahí te comentaba también que con Waldo González y con Mario Quiroz, que son estos rockstars, que hoy día todavía contamos con ellos, están vivos y son tremendos personajes. En algún minuto también podríamos invitarlos a alguna conversación porque son gente maravillosa. Bueno, ellos dos desarrollaron todo el trabajo de él es Waldo, y bueno, ahí está el Mario y Waldo González. Desarrollaron todo el trabajo de la Unidad Popular en relación a la Polla Chilena Beneficencia, que era un concurso de dinero donde en el fondo se utilizaba como pretexto para educar a la gente y al pueblo en el fondo sobre temáticas que tienen que ver con la salud, con el ahorro, con la previsión, etc. Entonces, todo el mundo esperaba estos carteles. Fíjate que era un concurso semanal y cada semana salían estos carteles de 70%, que eran gigantes, y se ponían en ciertos muros en las calles y la gente los esperaba. Algunos los pedían para coleccionarlos, hay gente que los tiene ahí, que son los originales y tiene esa colección que es valiosísima. Bueno, y se dedicaban a hacer estos carteles con un dibujo que era bellísimo. Si hay algo que, bueno, Waldo trabajó mucho en dibujo analítico y sobre todo la influencia de eso en relación también a la cultura latinoamericana. Creo que tiene un trabajo bellísimo con las formas, con la estructuración del lenguaje, etc. Y algunos de los trabajos de la Polla Chilena de Beneficencia. También te contaba sobre la oficina de los Larrea, que en lo personal me marcó porque desde la profesión eh, era relevante el cartel, siempre estuvo presente. A veces me perdí en la oficina, esos tiempos que uno tiene cuando terminas un trabajo y te queda un tiempo. Me perdía me acuerdo de una casona que quedaba en Los Leones, en la calle Los Leones, que es una calle de una avenida bien principal acá en Santiago. Y era una casona donde estaban los Larrea y tenía un techo, y en la barbilla, en el techo, tenían los carteles originales de la época. Entonces yo iba para allá y con ese olor a naftalina, hojeando los carteles, pero con una pasión tremenda. Y ¿sabes lo que encontré ahí? Y del bicho Larrea aprendí mucho, el trabajo del bocetaje. El bicho, si hay algo que yo admiro del bicho así tremendamente, es su capacidad de transformar una idea en un boceto.
Yo creo que eso es apasionante. Y croqueras, esas croqueras que yo las tomaba, imagínate, croqueras de año, y crujían las hojas del dibujo. ¿Ya? O sea, así de apasionado, digamos, en su desarrollo. Bueno, trabajé muchos años con ellos, con el Flaco Albornoz también te comentaba, con el Toño Larrea, hice muchos trabajos de marcas, aprendí mucho sobre marcas con ellos, y obviamente el cartel estaba presente, ¿cierto? Como te decía, en la mayoría de los procesos. Eh, Hubo una cierta pausa en ese sentido de la impresión, porque ellos además tenían una imprenta y los formatos de la impresión y de la imprenta fueron creciendo después, pero no eran formatos muy agraciados para el cartel, o sea, eran formatos, no sé, un cuarto menor, que no son formatos muy grandes. ¿Ya? Y yo veía estos afiches a gran escala que eran impresos en serigrafía. Entonces como que tenía esa nostalgia, digamos, de poder ver en los carteles que se estaban haciendo a un tamaño menor. Estamos hablando antes de la época de la digitalización y de la impresión digital. Estamos hablando de máquinas offset. ¿Ya? Bueno, el bicho, ahí está el Toño y el bicho Larrea. Si te das cuenta, ahí está con una serie de bocetos que también fui parte como de esos procesos. El Flaco Albornoz, genial, genial. Un tremendo jefe, además, y aprendí muchísimo de maestro en el desarrollo de los carteles. Bueno, el Flaco Albornoz siempre me hablaba de Edelman en relación a la influencia de los Beatles. ¿Ya? Si uno mezcla, y tomando también la pregunta anterior, el afiche chileno creo que sería la mezcla de esta influencia con el afiche cubano mezclado en una juguera, así como una cosa así. Ahorita el botón de la juguera y sale el cartel chileno. ¿No? Otro personaje también que siempre me hablaban es Ben Chan. Ben Chan. Y Ben Chan era relevante porque, eh, curiosamente, la escuela de diseño en la cual ellos estudiaron, en la misma escuela que estudié yo, obviamente ellos muchos años antes, tenían un compañero que se llamaba Carlos Quesada. Entonces una vez le dijo, bicho, ¿sabes qué? Yo sé que tú estás trabajando y ya estás haciendo marca y logotipo, entonces ¿sabes qué? Llegó un gallo re loco y súper buena onda, y es re loco, pero nos pidió que hiciéramos un logotipo, que si yo, para nuestro grupo. Tú sabes que yo tengo un grupo musical. Sí, sí, sí. Bueno, el grupo es Quilapayún, ¿ya? Y ese gallo loco era Víctor Jara, ¿ya? Son personajes relevantes en la música chilena y en la historia de la música, sobre todo el canto de la nueva canción chilena. Y Ben Chan influye, esto después se los conté a algunos de Quilapayún que eran nuevos y que no conocían esta historia, son amigos también por otro lado, que todo lo que vemos acá de Ben Chan en esta relación sintáctica de las tipografías gruesas y delgadas, con bordes gruesos y delgados, fue finalmente lo que el bicho Larrea toma como influencia y lo desarrolla en algunas marcas como las que vemos aquí. Y el primer encargo que fue ese encuentro de esta amistad entre el Carlos Quesada y Bicho Larrea fue este disco, ¿ya? Víctor Jara más Quilapayún, canciones folclóricas de América. Toda la ilustración que está ahí era plumón con plumón negro y con plumones de color. Después eso se hace un traspaso, bueno, y todas las técnicas utilizadas para la reproducción. Y ahí obviamente los carteles están inundados de todo ese gesto, de esta relación entre la cultura cubana, el Ben Chan ¿cierto? Y el submarino amarillo. Ya todo esto en una juguera aparece ahí toda esta visión que lo encuentro maravilloso. Y en algún minuto también lo conversamos, que tiene un grado de ingenuidad también importante y que lo hace muy bello. ¿Ya? Tiene esta cosa como de dibujo infantil. Bueno, los temas y las temáticas de los carteles también están muy ligados a la cultura, como te decía, por ejemplo, es una película. Esta ficha a mí me encanta, yo tengo el original de este cartel y es enorme, es enorme. Y me encanta por la composición que tiene. Fíjate que todo está hecho a mano, las letras están hechas a mano, todo está hecho a mano. Y tiene este centro de atención, o como decía Roland Barthes, el punto, que es esta mirada de este hombre muerto bajo un blanco. Y todo el cartel con colores. Eso es lo que llama acento visual. Sí, justamente.
Y aquí ya tenemos al flaco Albornoz en su plenitud. Este es un dibujo que hizo a mano. Él es admirador de la gente también que hace grabado. Empezó a hacer xilografía, pero una simulación de xilografía, ¿ya? Y lo dibujaba. Con eso tenía un resultado como el que... El Antonio Larrea también es parte como de esta construcción porque él se dedicó a la fotografía. Y este sería un Kodalit, ¿ya? Un Kodalit hecho también de un cartel en fotografía, y obviamente el trabajo entre los tres lo lograron, y es una película que es maravillosa, que se describe. Fíjate que acá está Valparaíso, la imagen que en algún minuto te había mostrado sobre el cartel que yo diseñé para una obra. Bueno, aquí encontramos ya el logotipo del Quilapayún. Fíjate que todo eso es Benchan. Y eso influenció a la imagen, y yo creo que tiene una característica chilena muy propia, a pesar de que viene desde un lado súper súper extraño. Tiene un arraigo muy potente hoy día en nuestra cultura, ese tipo de imagen, ¿ya? Bueno, y evidencia obvia también ahí cuando llega este personaje de los Estados Unidos en los años 80 y llegó rompiéndola aquí en Chile, o sea, con influencias muy directas. Él había trabajado con los más grandes diseñadores en Estados Unidos, y la verdad que fue un tremendo aporte. Él es Julián Naranjo, también un gran amigo y parte también del grupo AFIC Chile, con quien hemos hecho algunas cosas en conjunto. La pregunta con respecto a si considerar el cartel un producto visual artístico o un producto exclusivamente divulgativo o publicitario, yo tengo una opinión al respecto, y te lo voy a responder con cosas que yo he hecho, ¿ya? Claro, me parece muy bien. Sí, mira, yo siempre pienso que el arte en general inunda el afiche, siempre. Eh, Creo que desde la gestión conceptual, expresiva, en sus orígenes es evidente que está ligado al 100%, ¿ya? O sea, cuando vemos a Toulouse-Lautrec, que pasa desde la pintura al cartel, y él se quiebra y se define el cartel propiamente tal en esa época, eh, la verdad que siempre el cartel, siento yo que debiera estar conectado. A ratos no lo está porque obviamente esa expresión se pierde tal vez con algunos modelos reiterados, y donde la imitación también pasa a ser parte de un gesto que no comparte uno de los fundamentos del arte, que es la creatividad y la innovación, que sea una obra nueva. Eh, entonces, creo que desde, por ejemplo, la docencia, eh, el afiche es una pieza fundamental para la formación de diseñadores. Eso es lo que yo creo, porque es el espacio que permite ejercitar todas las variables del diseño. Llamemos códigos gráficos, por ejemplo, el código tipográfico, el código de ordenamiento, el código analógico, eh, el código cromático, etcétera, que son elementos que están presentes en el arte, excepto, bueno, el tipográfico no es necesario que esté en el arte, pero si uno entra a una obra, uno lo puede analizar desde esos prismas, desde esos puntos de vista. Entonces, hay mucha coincidencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el espacio donde funciona, porque la exhibición también existe. Es el espacio es el espacio que, principalmente el espacio urbano, que es donde debería funcionar el cartel. Y el arte funciona en una galería, y con obviamente la materialidad, que es distinta, ¿no? Estamos hablando del arte plástico, ¿no? Que sería como la conexión más directa. En lo personal, también yo tomo muchas cosas del arte en cuanto a las texturas, la forma de comunicar, la forma de expresar una idea, desde mi punto de vista vienen desde el arte. Te cuento ahí, bueno, hay un encuentro el año, imagínate, esto es del 2010 en Osorno, que es un encuentro de poesía indígena, ¿ya? Un encuentro intercultural, y están presentes en esta imagen varias culturas indígenas de nuestro país, en Chile, y se conectan, ¿cierto?, con esta suerte de yin-yang, ¿ya? Con esta suerte de ciclo, de elementos que no terminan, que giran. Paralelamente está el cultrún,
en el centro, porque el cultrún, para la cultura mapuche, principalmente es la cosmovisión, ya que están las dualidades, está el cielo, la tierra, el día, la noche, etc. Está toda la cosmovisión mapuche representada en un instrumento que se llama cultrún, que es un instrumento de madera tallado y que tiene este cuero con esta imagen arriba, pintada. Entonces, tomar esos antecedentes y expresarlos de esta manera creo que tiene que ver una conexión, volviendo a la respuesta ahí con la... Otro de los elementos fundamentales desde la visión de lo que es un cartel, creo que es la conceptualización, ¿ya? Si ustedes ven este cartel, la verdad que no necesita explicación. Es un doble sentido, tiene ese juego de doble sentido, ¿ya? Y bueno, en términos concretos fue parte de un concurso justamente de eso, de doble sentido, que desarrolla una vez al año la universidad donde yo hacía clases, que es la Universidad del Pacífico. Y donde ganó también este concurso. Ahí estábamos con Julián y participábamos siempre en los concursos de afiche, el concurso de afiche que ahí participamos, nos encanta. Y la conceptualización, bueno, es clarísima, cómo decir una cosa con otra cosa, ¿ya? Bruce Mau es bien claro con eso. Trata de comunicar, utiliza una cosa y di otra cosa con lo mismo. O sea, todo objeto tiene la posibilidad de ser otra cosa. ¿Ya? Encuéntrala y búscala y lo vas a encontrar. Ese es un tema de la conceptualización que es fundamental, que tiene que ver con la figura retórica en el fondo, con una de las figuras que más utilizamos, que es la metáfora. Esto fue una feria que se hace todos los años en Chile, en un lugar que es la estación Mapocho, que era una estación de trenes, ya no es estación de trenes, sino que es un centro de eventos. Maravilloso, muy bello, muy bello. Y el invitado de esta feria era argentino, ¿ya? Aquí también creo que es muy importante hablar del tema conceptual, porque si hablamos de Argentina, ¿de qué hablamos? Podemos hablar del fútbol, de la música, podemos hablar de la cultura, podemos hablar de Gardel, ¿cierto? Bueno, etcétera. Entonces hay que decidir sobre qué hablar y cómo puedes representar un país con los elementos que son los más reconocidos. Entonces era una feria del libro donde el invitado era Argentina y se nos ocurrió reemplazar el bandoneón por esta suerte de libro. Esa figura retórica, yo te insisto, se llama metáfora, ¿ya? También hay una hipérbole porque es una exageración, ¿ya? Y lo otro es el dibujo y la forma en que está expresado este argentino, que tiene esta cosa tanguera que es muy, muy importante y muy relevante, y donde aparece, ¿cierto?, esta actitud muy argentina dentro de ese. ¿Ya? Bueno, yo soy un admirador de Alejandro Magallanes. Alejandro Magallanes es un prolífico afichista mexicano. Tengo la suerte de haberlo conocido acá, también en algunos encuentros que hicimos de carteles. Y esto, la verdad, que en cuanto al lenguaje está pensado en su forma de expresar, que también coincide mucho con una parte de mía del bocetaje, que es un poco sucio, ¿no? Me cuesta hacer bocetos muy limpios, entonces a veces tomo los bocetos y los transformo, digamos, en una comunicación más expresiva, ¿ya? Y ahí conectándolo un poco con este sentido expresivo que tiene el arte, creo que buscando un poco ese canal, el canal de la expresión. Esto es una muestra de cuentacuentos que funcionó bastante bien, y como también hay un reemplazo de un rostro por un libro, una cosa muy, muy sencilla. Bueno, acá uno de los carteles que hice para una muestra, que fue una muestra organizada por Afichile, que es una agrupación en la cual trabajamos hace ya algún tiempo, sobre el terremoto en Chile, que fue el año 2010. Y habla de la reconstrucción. Fue un terremoto y fue un maremoto, que fue muy, muy trágico, ¿no? Este es una afiche que, si se dan cuenta, si vemos los afiches que les iba mostrando, son súper distintos, muy distintos. Podríamos encontrar alguna similitud entre esos dos, ¿ya? Pero en general trato de buscar siempre la diferenciación de lo que hice anteriormente, como hacer todo lo contrario. Como hubiese hecho, lo aprendí el Julián. El Julián siempre hace eso, y creo que resulta desde generar, desde la misma mano, la misma forma de ver un cierto problema de comunicación, genera un esfuerzo importante, ¿ya? Y cambiar el lenguaje es súper importante. Bueno, esto
tiene que ver un poco con la objetualidad. ¿Cómo lo hice en términos técnicos? Agarré una hoja y con un lápiz la rompí y generé una foto que había tomado hace mucho tiempo, esta línea de continuidad, ¿cierto?, que es de un cable. Y este afiche, ¿de qué habla? En el fondo, en contra de una represa que se iba a poner en un lugar bellísimo, donde la naturaleza reina y donde es un lugar prístino, que es virgen. Entonces, una represa, comprenderán que eso limita el caudal de agua y limita la vida que existe en relación al agua. Entonces, la Patagonia en peligro, ese es el título principal, y también el juego de las palabras, siempre hay un fenómeno poético ahí, dice, peligro, Patagonia en peligro, alta extinción, ¿ya? En vez de alta tensión, que sería como el componente equivalente, ¿cierto?, a la hidráulica. Hace unos años se hizo una muestra, una invitación a varios artistas y varios acá en Chile participamos en relación al Che Guevara, los 85 años de Rosario, y que tenía como consecuencia una muestra itinerante de 20 afiches, y se iban a seleccionar 20 afiches. Y mandé 2 afiches, mandé este donde entendía que la foto de Corda es una foto muy icónica y cómo la pudiese reemplazar por otra cosa. Entonces acá en este caso lo que hice es la construcción de Latinoamérica con el Felipe Corda, con la imagen de él. Y esto también es distinto, me pasaba lo mismo, cómo hacer esta respuesta también en términos distintos. Y me acordaba mucho acá de el momento en que capturan a Che Guevara, hay imágenes que son bien dramáticas de eso, y había, recuerden esas imágenes, una selva muy tupida y muy húmeda, eran imágenes en blanco y negro, pero la verdad que yo me imaginé esa relación, y cómo darle una mirada también de cierto optimismo a lo que fue el Che Guevara, porque eso era un poco, veía, sacarlo un poco de la metralleta, sacarlo como de la cosa más revolucionaria en términos de la actitud más guerrera, ¿ya? Y creo que acá esta planta, en reemplazo de la estrella, el Che Guevara también habla de la esperanza o de un mensaje más positivo. Y este afiche fue seleccionado, yo creo que por esa razón básicamente. Un afiche que está construido con tierra de hoja, ¿ya? Y tierra de hoja bien húmeda. Técnicamente saqué una fotocopia del Felipe Corda y lo fui dibujando arriba y después, bueno, en distintos mecanismos digitales lo fui borrando, digamos, en fotocopia que está al fondo. Y quedó esta imagen, la verdad que a mí me gusta mucho, creo que es una imagen muy tranquila, también compositivamente creo que también está bien lograda. Esta es una ficha que a mí me gusta mucho porque surgió en mi cabeza, no, la verdad que ahí no hice boceto, yo boceteé en mi cabeza. Dije, ¿cómo puedo hacer una ficha, un cartel? El llamado era La ciudad que queremos, eh, un llamado de una de las bienales de arquitectura, que era una actividad muy importante en Chile, que se hacía y a gran escala. Y era un concurso de afiche también bien clásico en nuestro país. Y dentro de eso encontré este personaje que tiene una visión o una cierta ascendente latinoamericano, y cómo este personaje también era un edificio, era una ciudad, era parte de una ciudad, pero una ciudad que es amorosa, digamos, que me acordé también de una de las canciones de Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿ya? Que es una canción muy bella y que en el fondo renuncia a todo por los otros. Creo que la ciudad que tienes una visión desde la construcción en ese sentido es una cosa muy potente. Fíjate que cuando uno cuenta esta historia, yo pensé todo eso muy rápido y seguramente estaba escuchando esa canción y agarré un papel, lo recorté y esta imagen surgió inmediatamente. Es un papel recortado y el único problema que tenía es cómo este brazo pudiese pasar por detrás de esta perforación que aparece. Bueno, y eso es lo único, aquí hice un corte en Photoshop y lo uní, lo único que por decir que ahí como que no hubo continuidad porque era imposible que el mismo corte de papel tuviese esa continuidad. Pero fue un trabajo muy de cabeza y muy inmediato. Eso me habría demorado una media hora en hacer este cartel y la verdad que lo mandé y fue premiado también. Y aquí una serie de carteles, fíjense que aquí también hay una cierta relación, reminiscencia con esa imagen, que yo adoro la imagen de las culturas precolombinas en todas sus épocas, en todas sus capas.
es maravilloso todo lo que se ha encontrado ahí, y tan desconocido además. Eh, y bueno, hice una serie de carteles para una actividad que fue el Seminario de Música Internacional, de Música Latinoamericana, que se desarrolla en Osorno. Y esto fue este año, y me acordé de un amigo que toca piano, y dije, ¿por qué no? Y era una relación también de Latinoamérica en relación a varios de los festivales que se habían hecho, de los seminarios. Que, pero si Latinoamérica tiene una forma de un piano, Sí. podría ser. Entonces hice un piano con Latinoamérica. ¿Ya? Era muy interesante. Eh, el 29 de abril se celebra el Día de la Danza todos los años. ¿Ya? Y espero también acordarme de hacer un cartel, porque creo que es una de las actividades más bellas que hay desde la cultura. ¿Y qué se me ocurrió? Unas piernas con alas, pues, porque en realidad los bailarines, las bailarinas vuelan. Creo que a esa libertad, esa expresión se refleja con alas. ¿Eh? Eh, es bastante directo. Este es el último afiche que hice, que es un encuentro de tonada. De hecho, va a ser el 21 de mayo, falta mucho todavía. ¿Y qué es lo que es la tonada chilena? Es un ritmo musical folclórico y una corriente musical que está un poco olvidada. Entonces dije, ¿cómo podemos resucitar esto? Porque si hacemos algo muy clásico y tomando los íconos de lo que es la chilenidad, el copihue o algunos elementos muy clásicos y muy lógicos, eh, seguíamos manteniendo ese mismo status quo. Entonces, ¿cómo la tonada podía tomar más fuerza con algo que sea más contemporáneo? ¿Sí? Y me acordé ahí de Henry Matisse, el corte, ¿cierto? Como muy regular. Tiene algo también de Benchan, fíjate, la tipografía. Y eso, bueno, está presente en este desarrollo. Y obviamente el ojo y el piano, ya dentro de la guitarra. El ojo porque es una mirada siempre como de proyección, ¿ya? Es observación, etc. Y dentro de las actividades musicales también me tocó diseñar esto, que también fue una ilustración muy entretenida. Empecé a encontrar coincidencias de un lugar que queda en Valparaíso. Valparaíso es un puerto en Chile, que sus casas están unas arriba de otras, ¿ya? Es un lugar maravilloso, un lugar lleno de colores, muy popular, muy anquilosado en 1900. Hay muchas construcciones muy antiguas, muy neoclásicas, y dentro de esa construcción empiezan a aparecer estas casas unas arriba de otras, y es la verdad un lugar maravilloso. Y tiene muchos ascensores, ¿ya? Porque llegar de un lugar a otro desde el plan, como le dicen los porteños, hasta un cerro, ¿ya? Que son muchos cerros que están rodeando esta suerte de herradura de mar, está muy ligada, ¿cierto? A estos ascensores que son muy típicos además. Valparaíso, una zona de Valparaíso fue declarada Patrimonio de la Humanidad por lo mismo, porque tiene esta cosa muy, muy potente desde la cultura. Entonces, este afiche lo que logra ahí conceptualmente es empezar a encontrar coincidencias del ascensor con el mástil de una guitarra, ¿cierto? Un pandero. Empezamos a descubrir cosas, la verdad que eso, un acordeón por acá. Y acá aparece un lugar con una cascada, porque este lugar, que las cuecas porteñas, 20 años de la Isla Fantasía, la Isla de la Fantasía es un lugar que es una quebrada donde corre el agua en invierno y donde hay palafitos, ¿ya? Donde se desarrolla esta música popular chilena, que es la cueca chora, ¿ya? O la cueca porteña. Otro encuentro de Tragún, en relación también a Osorno, y aquí me acordé, ¿cierto?, de todas las culturas precolombinas, que muchas de ellas tienen esta suerte de esfinge o de escultura pequeña de una ronda. Hay muchas que están presentes. Bueno, acá hay un museo que es precioso, que es el Museo Precolombino, y he visto muchas esculturas en metal, en arcilla, que sé yo, que tienen esta misma imagen. Entonces, esta era una reunión, ¿ya? Una reunión que tenía que ver con las artes, con la música, con la poesía, etc. Bueno, algunos carteles también que desarrollé para el tema del terremoto.
esto que es una invitación. Y la verdad que este cartel lo hice como un ejemplo en la clase. Lo hice en la misma clase. Tenía una foto de un martillo y empecé a trabajar en la clase cómo personificar un martillo, porque el martillo es una herramienta que ayuda a construir, ¿ya? Entonces, cómo levantar Chile, hacer un personaje que sea el martillo que se personifique. Aquí hay también una figura retórica que es la personificación, ¿ya? Y utilicé este personaje y un poco lo que te decía con lo de Francisco Ota, que ver a un profesor hacer esto, la verdad que genera una actitud de imitación. Y eso para mí es muy importante en la docencia. Bueno, aquí este cartel tiene que ver también con el terremoto y fue también el afiche del llamado a una convocatoria internacional de afiche donde participó Milton Glaser y participaron varios, muchos artistas muy connotados en el mundo, muchos mexicanos, ¿no? Esto tiene una suerte de postales, una conexión de postales que están presentes ahí todos los como 25 carteles fueron seleccionados para esta nota. Y bueno, la idea conceptual era que antiguamente uno, cuando te quebraba un pie o tenías una tisadura que se en los huesos, te ponían un yeso, y esto siempre era rayado por los amigos, que si yo te ponían mensajes, era como una cosa de costumbre. No sé si allá en Panamá o en México o en Colombia, donde he estado, se hace eso, pero sí, aquí en Chile se hace mucho, ¿sí? Bueno, y concluir con este también, que fue un ejemplo en una clase, también. La objetualidad y la inusualidad en la comunicación es algo también que está presente en lo que trato de enseñar y hacer siempre. Cómo comunicar con elementos inusuales. O sea, no tan solo el computador, no tan solo la tinta, la témpera, el plumón, las cosas convencionales, sino que utilizar elementos que están a la mano para con eso decir otras cosas, ¿ya? Eso básicamente. Bueno, a mí me tocó en una época bien especial porque estaba de vacaciones, justo me coincidió con mis vacaciones. Entonces, hice varios bocetos desde mis vacaciones y la verdad que me quedé con un camino muy simple, muy sencillo, desde la producción. Eh, Desde lo conceptual era el hecho de la coincidencia formal que tiene una espada con una cruz, ¿ya? Empecé a investigar la espada con la cual llegaron los españoles en esta armadura de acero. Eh, y dentro de esa visión encontré muchas espadas que eran muy finas, eran como espadines, ¿ya? Habían otras que eran más medievales, eran más gruesas, pero la mayoría, en la época de la conquista específicamente, en la primera etapa, eh, era una espada muy fina y tenía un, un, un elemento que es la apoyatura y el asa, y era una cruz, uno la miraba de perfil y era una cruz. Claro, tenía muchos elementos decorativos, eran muy ornamentales. Eh, pero ¿cómo decir eso de una forma simple? Porque creo que la conquista fue con la espada y la cruz. O sea, yo siento que el hecho fundamental de, por un lado, es la violencia y la imposición, y por otro lado es el convencer con una visión dogmática y ligado a la religión de que este es el único Dios, ¿ya? Que cambia todos los paradigmas de quien veía la vida desde otros puntos de vista. Coincide que en todo el tiempo y en todos los periodos de conquista, finalmente de colonia, estamos hablando, ¿cierto?, de prácticamente siglos, está presente esta imposición desde la espada y la cruz, ¿ya? Desde la fuerza y el convencer, ¿ya? En la música ocurren algunos fenómenos bien extraños, ¿no? Que ocurre desde la gráfica con Guamán Ayala, que es un cronista inca, que era jesuita además, creo. En la música ocurre el barroco influye mucho y hay muchos grupos indígenas que hacen barroco muy bello. Bueno, hay varias cosas positivas, digamos, pero básicamente la imposición desde espada y la cruz me hace construir un cartel desde esa opinión, desde la visión de que la conquista son dos elementos relevantes, y cómo se fusionan, ¿ya? Cómo existe la figura retórica de la metáfora en ambos y esta conexión. Lo que a mí me faltaba eran dos cosas: el color que iba a utilizar
los aspectos cromáticos, las frases que voy a utilizar, y, y cómo iba a componer finalmente la conexión con Latinoamérica, porque si uno ve un cartel con una cruz, la verdad que no lo conecta inmediatamente con otro. Entonces me faltaban algunos efectos que eran un poco tarantinescos, ¿ya? Que al final de la espada puse algo de sangre, que creo que también eso es así, o sea, evidente. Y en el fondo, como un fondo muy neutro, un mapa muy antiguo donde aparecen unas carabelas, digamos, en este proceso de llevar la plata, que es la usurpación más grande que existía en la historia de la humanidad. Eh, la plata y el oro, básicamente. Eh, entonces, creo haber construido una ficha muy simple, muy sencillo desde la gestión comunicacional, muy efectivo, y conceptualmente creo que es muy potente, porque habla de estos dos mundos, ¿cierto?, que se encuentran desde esta violencia y de este convencimiento teológico. Eso básicamente, esos son los elementos que tomé como referencia. Me faltaba otro, que es el color, ¿ya? ¿Sabes qué me fijaba? ¿Por qué puse un magenta puro, 100%? Porque creo que el color obispo es como más morado, ¿ya? Es como un color de magenta, pero un poco más morado. Pero fíjate y averigua, si quieres lo googlear, cuando hay cambio de papa. Es un color fucsia. Ellos se visten de fucsia. Entonces, para mí, ese instante es un elemento clave para decidir finalmente como el magenta, como el color de fondo. Eso, además que un color puro, teníamos tal vez la limitancia de no ver la impresión como me quedé, entonces el magenta 100% siempre iba a ir a la segura desde lo técnico. Eso. Y espero que haya quedado muy fuerte el color, o sea, como muy llamativo desde la intensidad. Sí. Sí, Esos fueron los pensamientos en mi cabeza con respecto al cartel. Sí. Sí, yo vuelvo a ver que todo lo que no evoluciona muere. Siento que las tradiciones tienen un peso a veces tan grande que los cambios sociales, los cambios tecnológicos van hacia un lado y las tradiciones van hacia otro. Siento importante el tema de las raíces y de cómo establecer ciertos parámetros y ciertas normas, pero no se trata de llegar tarde a estos cambios. O sea, creo que el cartel animado es una vertiente del cartel y es algo donde se podría trabajar de una forma mucho más ligada al cartel. Y creo que hay un componente ahí adicional a lo que nosotros conocemos como el cartel, que es el tiempo y el movimiento. Y lo encuentro espectacular, si está bien hecho, si está bien logrado, y si tiene, es inteligente, y si tiene además en esos componentes adicionales un elemento extra conceptual, lo encuentro fascinante.